Estimados hermanos en Cristo Jesús, el Señor los bendiga. En estos momentos nos estamos acercando a una secta llamada La Luz del Mundo. Y como todos ya saben, su apóstol está encarcelado por delitos cometidos ante su propia gente. Dios no le ha concedido el perdón. Y para que Dios te conceda un perdón, tienes que humillarte. Y a los miembros de La Luz del Mundo ya se les olvidó que el falso apóstol se acostaba con una miembro de su iglesia, algo que religiosamente no se puede hacer. Ese caso le fue comprobado, pero como los miembros de la Luz del Mundo son tan burros que ya se les olvidó y siguen orando por la liberación de su falso apóstol. Este falso apóstol quiso jugarle el papel del rey David, cuando el rey David le quitó la mujer a Urías, mandándolo al frente del ejército para que lo mataran. Pero para que Dios perdone tus pecados, tienes que humillarte y tienes que pedir perdón. Si no pides perdón, Dios jamás te va a perdonar. Dicen que sus misericordias son diario. Eso dice en la palabra. Y el rey David reconoció el pecado que había cometido y reconoció su pecado ante el profeta Samuel, pidiéndole perdón a Dios en el Salmo 51, pidiéndole a Dios que no lo fuera a desechar, que le enseñara el camino a la salvación y que él reconocía que había pecado, que desde el vientre de su madre él era malo, y le dijo que lo lavara con hisopo para que quedara más blanco que la nieve. Muy arrepentido de sus pecados estaba el rey David. David fue tentado por la carne y pidió perdón, pero hubo consecuencias. El hijo de Betsabé, Dios lo eliminó. Entonces, para que Dios te perdone, tienes que humillarte y tienes que pedir perdón, algo que Nazón Joaquín no ha pedido. Sigue sosteniendo que es un apóstol, sigue mintiéndole a su congregación, sigue mintiendo en la corte, declarándose inocente de sus hechos vergonzosos. Ese tema para los miembros de La Luz del Mundo ya quedó eliminado. Ellos aceptan a un apóstol fornicador. Han de pensar, como ellos no lo vieron, pero los abogados declararon que sí es fornicador, que que el hecho sí ocurrió. Y una persona, si quiere obtener su salvación, tiene que arrepentirse de todos sus pecados, de todas sus fechorías. Y a veces la gente acude a las iglesias nomás como tener un sentido de pertenencia, como por decir así, yo pertenezco a un club. Pero las cosas espirituales no es un juego, tienes que ver dónde estás metido. Y una cosa que sí les puedo decir a los miembros de La Luz del Mundo, que la religión no salva. Nazón tampoco salva. Nazón necesita un Salvador, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Nazón Joaquín necesita ser lavado. ¿Y cómo va a ser lavado? ¿Cómo? Pidiéndole a Dios que le limpie de sus pecados y arrepentirse de todo lo hecho. Porque tenemos un Dios que todo lo perdona, absolutamente todo, pero tienes que caer en arrepentimiento. Y no importa que Él sea el dueño de ese templo, según usted es sagrado. Y no nada más Él tiene que pedir perdón, toda la familia Joaquín, porque saben que es una mentira la que están haciendo. Ya van para 100 años engañando a la gente, pero qué bueno que esto sucedió antes de los 100 años, porque aquí es donde se aplica el dicho, no hay mal que dure 100 años. Y para los miembros de La Luz del Mundo, quítense eso de la mente de que este señor va a salir. Él no va a salir jamás de la cárcel. Y dejen de estarse creyendo esas locuras de que él es un enviado de Dios y que sin apóstol no hay salvación. La salvación la obtienes solamente por fe. Efesios 2:8. Pero ustedes están empecinados en seguir con esa farsa. Dios es bueno y Él es misericordioso con todo aquel que se humilla. Amén. Pero para eso hay que humillarse. Y si el ser humano no se humilla de todas sus maldades que ha cometido en su vida,
no hay perdón de pecados.